Bienvenidos, queridos amigos, a nuestro canal Mil Sabias Reflexiones. Hoy vamos a explorar un tema profundo y vital, la vejez. Esa etapa de la vida en la que, con el tiempo volviéndose más precioso que nunca, debemos preguntarnos, ¿estamos viviendo para nosotros mismos o seguimos sacrificándonos por los demás? La vejez debería ser un tiempo para vivir por y para uno mismo, sin la carga de ahorrar obsesivamente para nuestros hijos y nietos. Quédense con nosotros hasta el final, porque las historias que vamos a compartir hoy les abrirán los ojos y, quizás, les cambien la perspectiva para siempre. Hay muchas sorpresas esperando. Cuando llegamos a la tercera edad, es el momento de darnos permiso para vivir. Gasta en ti, viaja, descansa, compra eso que siempre quisiste y da desde el corazón, sin esperar nada a cambio. No te presiones pensando en cuánto patrimonio dejarás a tu descendencia. No te preocupes por el juicio de los demás. Cuando ya no estemos, los elogios y las críticas se desvanecerán en el viento. Nuestros hijos y nietos tienen su propio camino, su propio destino. Amémoslos, apoyémoslos con todo nuestro ser, pero no intentemos forzarlos a seguir nuestros deseos. La relación debe basarse en el amor y el apoyo, pero debemos aceptar que ellos tienen que tomar sus propias decisiones. Si puedes, jubílate pronto y disfruta cada instante de belleza que te ofrece la vida. No esperes demasiado de tus hijos, queridos amigos. Acompáñenme en 1000 sabias reflexiones mientras escuchamos y reflexionamos sobre las siguientes historias. Amigos míos, seamos realistas. Por mucho que nuestros hijos nos quieran, están inmersos en sus propias vidas, sus trabajos, sus familias. Ya, lamentablemente, también existen aquellos hijos ingratos, egoístas. Podrían discutir por nuestra herencia incluso antes de que hayamos partido, y quizás, en el fondo, desearían que nos fuéramos antes para poder quedarse con la casa y nuestras posesiones. En general, los hijos suelen dar por sentado que heredarán todo lo que poseemos, mientras que nosotros no tenemos ningún derecho sobre su dinero. Por eso, después de los 60, no tiene sentido desgastarse, sacrificar la salud por acumular más riqueza. Cuando crucemos al otro lado, no podremos llevarnos ni una sola moneda. Entonces, ¿cuándo debemos dejar de acumular? ¿Cuánto dinero es realmente suficiente? La verdad es que no necesitamos mansiones ni coches de lujo. Un hogar acogedor, un lugar para dormir, para descansar, para cocinar. Eso es más que suficiente para vivir bien. Lo único que importa en esta vida es sentirse cómodo, alegre y feliz. Cada familia tiene sus propias batallas. Ninguna es perfecta al 100%. Así que dejemos de compararnos con los demás en términos económicos. Dejemos de preocuparnos por quién es más rico o qué hijos son más exitosos. En lugar de eso, dediquemos nuestro valioso tiempo a disfrutar de la vida, sin angustiarnos por aquellas cosas que no podemos cambiar. Crea para ti un estado de bienestar constante. Identifica qué te hace sentir feliz y pleno. Traza un plan y prepárate para disfrutar. Un día sin alegría es un día perdido. Un espíritu optimista es la mejor medicina para cualquier dolencia. Recuerda mantener la fortaleza mental, superar los obstáculos y vivir una vida larga, sana y plena. Aprendamos a estar contentos con lo que tenemos. Y no olvidemos a nuestros amigos, el verdadero tesoro de nuestra vida. Cultivemos esas amistades duraderas, viviendo con principios de oro, saber escuchar sin interrumpir, hablar con amabilidad sin burlas, responder a las preguntas sin oponerse, perdonar sin rencor y si prometemos algo, cumplirlo. Recuerden, solo se vive una vez. Por eso, en la vejez, vivan para ustedes. No sacrifiquen su felicidad por un ahorro que quizás solo traiga arrepentimiento, como verán en las 3 historias que 1000 sabias reflexiones les contará a continuación. Primera historia: el hijo que robó la casa y maltrató a sus padres. Nuestra primera historia es sobre Don Manuel, un hombre que, queriendo ayudar a su hijo, terminó viviendo una pesadilla.
lleno de amor por su hijo Javier, que no encontraba un rumbo en la vida, le confió las escrituras de sus 2 únicas casas para que las usara como garantía y obtuviera un préstamo para empezar un negocio. Nunca imaginó que, una vez con el poder en sus manos, su hijo vendería en secreto una de las propiedades y pondría la otra, la casa familiar, a nombre de su esposa, con la intención de arrebatárselo todo. Pero la traición no terminó ahí. La ingrata pareja comenzó a maltratar a don Manuel y a su esposa, un maltrato psicológico tan cruel que los ancianos ya no se sentían seguros ni se atrevían a vivir en su propio hogar. El 18 de octubre, la desesperada petición de ayuda de don Manuel llegó a las autoridades. Relató cómo su propio hijo había planeado fríamente robarle sus 2 casas y cómo lo sometía a un constante tormento. Don Manuel contó que tenía 4 hijos, pero que Javier, nacido en 1979, nunca quiso estudiar. En su juventud, cayó en el mundo de las drogas y pasó por varios centros de rehabilitación. En 2006, al salir de su último tratamiento, Javier suplicó a sus padres que le permitieran casarse, jurando que dejaría las drogas para siempre. Con el corazón lleno de esperanza, don Manuel le organizó la boda y, de su modesta pensión, le daba una generosa ayuda económica cada mes para mantener a su nueva familia. En 2013, cuando don Manuel se mudó a una casa en un barrio tranquilo para disfrutar de su jubilación, Javier comenzó a rogarle a sus padres que le autorizaran a hipotecar esa casa para, según él, conseguir capital para un negocio. Confiando en la palabra de su hijo, los ancianos aceptaron, con la única condición de que Javier firmara un compromiso. En marzo de 2015, la hipoteca debía estar saldada y la casa devuelta. Sin embargo, cuando llegó la fecha límite, Javier encontró todo tipo de excusas para posponer la devolución. A principios de 2016, el señor Manuel descubrió con horror que la casa que había confiado a su hijo ya había sido transferida a nombre de Sofía, la esposa de Javier. Con el corazón roto, el señor Manuel se lamentaba. Aunque le di un poder notarial a mi hijo, el certificado de propiedad de la casa y el terreno seguía a nuestro nombre, de mi esposa y mío. No entiendo cómo pudo transferirle la casa a su mujer. Es absurdo que el Ayuntamiento del Distrito 8 haya emitido un nuevo certificado con esa facilidad el 29 de enero de 2016. Y según nos cuenta el señor Manuel, esta no era la primera vez que su hijo lo engañaba para quedarse con una de sus propiedades. En 2014, con una artimaña similar, Javier lo convenció para que le diera un poder sobre otra casa que tenía en un pueblo cercano para luego venderla por el equivalente a 20.000 euros y quedarse con todo el dinero. Por amor a su hijo y a pesar del terrible engaño, el señor Manuel no lo denunció. Pero la situación se volvió insostenible. Últimamente, la pareja sufría un constante maltrato psicológico por parte de su hijo y su nuera, quienes intentaban echarlos de su propia casa. El 17 de agosto, Javier y Sofía le pidieron al anciano permiso para vivir con ellos en la casa de la calle Pam Tejien, número 1629/2A. Cuando el señor Manuel se negó, Javier le espetó que la casa estaba a nombre de ellos y que no tenía más remedio que aceptar. Para no crear más conflictos en la familia, el pobre señor Manuel tuvo que ceder, entregándoles incluso la habitación en la que él dormía. El 13 de septiembre, mientras el señor Manuel estaba fuera, su nuera, Sofía, tuvo un violento altercado con su suegra, doña Elena, nacida en 1943. Sofía rompió muchas de las pertenencias de la anciana y cerró la puerta con llave, dejándola en la calle. Cuando el señor Manuel regresó y no pudo entrar a su propia casa, no tuvo más remedio que pedir ayuda a las autoridades. Con la voz entrecortada, el señor Manuel recuerda: «Mi esposa sufrió un derrame cerebral hace años y está postrada en cama. Cuando me enteré de que mi nuera la había dejado encerrada fuera y había destrozado sus cosas, me aterrorizó que la conmoción le subiera la tensión. Tuve que llamar a la policía. Solo cuando llegaron los agentes y un funcionario del ayuntamiento, mi nuera se dignó a abrir la puerta para que yo pudiera entrar. Pero en cuanto las autoridades se marcharon, la pesadilla continuó.
El hijo y la nuera volvieron a insultar a los ancianos padres y a romper más cosas. Desde ese día, el señor Manuel ya ha perdido la cuenta de las veces que su propio hijo y su esposa lo han maltratado, destrozado sus pertenencias y gritado que se largara de su casa. Con lágrimas en los ojos, nos confiesa: mi esposa y yo luchamos por nuestro país en la guerra. Ahora, jubilados, solo queríamos vivir nuestros últimos días en paz, pero nunca imaginamos que nuestro propio hijo nos trataría con tanta crueldad. Es un dolor inmenso, pero tengo que contarlo públicamente con la esperanza de que alguien nos ayude. La señora Isabel García, funcionaria del Ayuntamiento del Distrito 8, confirmó que el caso de la familia del señor Manuel había sido convocado a mediación 3 veces. Nuestra función se limita a la mediación y el asesoramiento. Le hemos explicado al señor Manuel las opciones que tiene, incluida la de presentar una demanda para que un tribunal resuelva el caso. El pasado 17 de octubre, el ayuntamiento convocó de nuevo al señor Manuel y a la pareja de su hijo para otra sesión de mediación. Al volver a casa, Javier y Sofía, furiosos, volvieron a destrozar cosas y a proferir insultos, negándose a presentarse en el ayuntamiento al día siguiente. El 18 de octubre, un funcionario tuvo que ir a la casa para levantar acta de su incomparecencia. Después de este último acto de violencia, el señor Manuel y su esposa ya no se atrevieron a quedarse en la que fue su casa y tuvieron que buscar refugio en el hogar de un amigo cercano. El abogado Carlos Ruiz, del bufete Derecho de Familia, analiza la situación. Si el señor Manuel solo otorgó un poder para administrar la propiedad y su hijo Javier lo utilizó para transferírsela a su esposa, eso es ilegal. Además, si existía el acuerdo de que el poder era únicamente para solicitar un préstamo bancario, la transferencia a nombre de su esposa es un claro indicio de engaño. Según el Código Civil, cuando hay engaño en una transacción, el señor Manuel tiene todo el derecho a solicitar la anulación del poder notarial y de la transferencia de la propiedad entre Javier y Sofía. También puede pedir al tribunal que anule el nuevo certificado de propiedad por haber sido obtenido mediante fraude. Determinar si Javier ha cometido un delito de abuso de confianza con apropiación indebida dependerá de la investigación de las autoridades. Sin embargo, según la información proporcionada por el señor Manuel, hay indicios de engaño desde el principio, lo que nos da una base sólida para creer que Javier sí ha incurrido en este delito. Segunda historia. Vendieron su casa para seguir a su hijo, pero él terminó en la cárcel y su nuera los desprecia, dejándolos al borde de la calle. Mi esposa y yo teníamos 2 hijos, un chico y una chica, ambos ya casados. Nuestra hija se casó con un hombre de un pueblo vecino, mientras que nuestro hijo se fue a vivir a otra provincia, a más de 100 kilómetros de casa. Mi mujer siempre ha tenido una salud delicada, por lo que no puede hacer trabajos pesados. Yo soy un veterano de guerra y mis secuelas solo me permiten cuidar de las gallinas y cultivar algunas verduras en el huerto. Las tareas del campo son demasiado para mí. Por eso, toda nuestra vida depende de la pequeña pensión que recibo cada mes. Nuestros hijos tienen sus propias familias y dificultades económicas, así que no pueden ayudarnos mucho. Yo lo entiendo y nunca les he pedido nada. Con esta situación, la deuda de 2.000 euros que pedimos prestada para el tratamiento médico de mi esposa se ha convertido en una carga imposible de pagar. Hace más de 2 años, durante una de sus visitas, mi hijo nos propuso a mi esposa y a mí que nos fuéramos a vivir con él. La distancia hacía que nos viera muy poco y no se sentía tranquilo dejándonos solos a nuestra edad. La verdad, su propuesta me pareció muy sensata. Después de todo, como dice el refrán, los jóvenes dependen de sus padres, pero los ancianos dependen de sus hijos. Tras convencernos, mi hijo nos sugirió que vendiéramos la casa para que no quedara abandonada y se echara a perder. El plan era simple. Con el dinero de la venta saldaríamos una pequeña deuda y el resto se lo daríamos a él para que lo invirtiera en su negocio. Sería, en cierto modo, nuestra contribución para los gastos de nuestro cuidado.
Vendimos la casa y el pequeño huerto por unos 15.000 euros. De ese dinero, le devolví 1.000 euros a mi hija por una deuda que teníamos con ella, y le entregué todo el resto a mi hijo. Mi esposa y yo dejamos atrás nuestro pueblo, nuestro hogar de toda la vida, para seguirlo, sin imaginar lo que el futuro nos deparaba. La casa en la que él vivía con su esposa había sido construida en un terreno de sus suegros, por lo que todos compartían la misma escritura. La convivencia pronto se convirtió en un infierno. Mi nuera, sintiéndose protegida y respaldada por tener a sus padres viviendo tan cerca, empezó a tratarnos con un desprecio absoluto. Nuestra vida se volvió una lucha diaria. A menudo pasábamos hambre. La crisis sanitaria afectó el negocio de mi hijo y apenas tenía tiempo para nosotros. Para intentar facilitar las cosas, le entregué mi cartilla de la pensión a mi nuera para que ella administrara el dinero de la comida. Pero vivir así, sin un céntimo en el bolsillo, dependiendo completamente de ellos, me hacía sentir impotente y vulnerable. Cuando mi hijo estaba en casa, ella cocinaba y nos llamaba para comer juntos. Pero en cuanto él se iba, tomaba a nuestro nieto y se marchaba a comer a casa de sus padres, dejándonos a mi esposa y a mí completamente solos y abandonados. Había días en los que en la despensa solo quedaba un poco de arroz. Sin nada más que cocinar, mi esposa tenía que conformarse con comer fideos instantáneos día tras día. Sus enfermedades crónicas, agravadas por la mala alimentación, hicieron que su salud se deteriorara a pasos agigantados, lo que a su vez generó más gastos en medicamentos. Le conté todo esto a mi hijo, pero él solo guardó un silencio que me dolió más que cualquier palabra. Al día siguiente, mientras la tensión se palpaba en el aire, escuché a mi nuera decir con sarcasmo: «Yo no tengo fuerzas para servir a nadie. Si tienen hambre, que se las arreglen, que nadie les va a llevar la comida a la boca». Vivir en su casa era como caminar sobre cristales rotos. En los días de más calor, si encendíamos el ventilador un poco más de lo normal, se quejaba del gasto de electricidad. Mi esposa, por su debilidad, necesitaba ayuda para su higiene personal, lo cual era una fuente constante de quejas para mi nuera, que se lamentaba del mal olor que había en la casa. De vez en cuando, la desesperación me llevaba a visitar a mi hija, pero nunca podía quedarme mucho tiempo por respeto a mi yerno, y me angustiaba la idea de dejar a mi esposa sola en aquella casa. Varias veces he pensado en volver a nuestro pueblo, pero ya no tenemos casa, no nos queda un lugar al que regresar. Cuando tímidamente le pedí a mi hijo que nos devolviera una pequeña parte del dinero para tener algo con qué sobrevivir, esquivó el tema, excusándose en que el negocio iba mal. Pero la tragedia aún no había terminado. Una noche, conduciendo borracho, mi hijo tuvo un accidente en el que murió una persona. Fue condenado a prisión. Ahora, viviendo con mi nuera, el miedo es nuestro único compañero. Sabemos que es cuestión de días que nos eche a la calle. Sus padres ya han dejado claro que no quieren tener nada que ver con la familia de un convicto. Y así es, ahora mismo no tenemos a dónde ir. Nuestros familiares nos acogen un par de días por caridad, pero no podemos ser una carga para siempre. Volver con mi hija sería destrozarle la vida, y a veces, en los momentos más oscuros, la idea de acabar con todo se me cruza por la mente. Cuando uno es joven y tiene salud, siempre encuentra una salida. Pero ahora, viejos y enfermos, hasta el simple acto de caminar es un esfuerzo titánico. Solo nos queda la esperanza de que a mi nuera le quede un ápice de compasión y, recordando el dinero que un día le dimos, nos permita quedarnos bajo su techo un día más. Nuestros 2 nietos son aún muy pequeños, no entienden lo que pasa. Se han apegado a sus abuelos maternos y a nosotros nos ven como a 2 extraños. Eso me parte el alma. Si hubiera sabido que este sería nuestro final, por muy dura que hubiera sido la vida, nos habríamos quedado en nuestro pueblo, aferrados a nuestra casa, a nuestra dignidad. Tercera historia. Dar es amar, pero recibir es desprecio e indiferencia. Isabel era una mujer buena, trabajadora y humilde, como tantas otras mujeres de las zonas rurales de España.
Siendo joven, se casó con un hombre de un pueblo vecino gracias a los arreglos de una casamentera. En aquella época, ella no sabía lo que era el amor, simplemente seguía la tradición de sus padres. Primero la boda y el amor ya vendrá después. Pero el matrimonio es como una apuesta, y no todas las parejas que se casan logran ser felices hasta el final de sus días. Después de más de 10 años de convivencia y 2 hijos en común, Isabel y su marido seguían sin encontrar un punto de conexión en sus vidas. La armonía entre ellos era imposible. De hecho, con el paso del tiempo, cada uno veía con más claridad los defectos del otro. Para poder sacar adelante a sus hijos, ambos decidieron irse a la ciudad a trabajar. Isabel encontró empleo como asistenta del hogar, mientras que su marido se fue a otra ciudad para trabajar en el sector de la construcción. De vez en cuando, ella lo llamaba por teléfono, pero sus conversaciones eran frías y distantes, centradas únicamente en sus padres ya mayores o en los niños. El tiempo y la distancia hicieron que la relación se volviera completamente insalvable. Aquella Navidad, de forma discreta y sin dramas, se divorciaron. Cada uno se quedó con la custodia de uno de los hijos. Durante los años siguientes, Isabel se dedicó en cuerpo y alma a trabajar sin descanso, a ganar todo el dinero posible para darle a su hijo mayor la mejor vida que estuviera a su alcance. Su hijo, consciente del enorme sacrificio que hacía su madre, se esforzó muchísimo en los estudios. Tras graduarse en la universidad, decidió quedarse en la gran ciudad para comenzar su carrera profesional. En ese momento, Isabel sintió una mezcla de inmensa alegría y una profunda preocupación. Sabía que vivir en una gran ciudad era una oportunidad fantástica, pero también era consciente de la enorme presión y las dificultades que eso conllevaba. Tenía miedo de que su hijo no pudiera soportarlo. Un día, su hijo le contó a Carmen que tenía novia y que estaban pensando en casarse. La familia de la novia no pedía una dote extravagante, pero sí esperaban que su hija tuviera un hogar digno donde vivir. Aunque Carmen se había preparado mentalmente para este momento, al hablar de comprar una casa, no pudo evitar sentir una punzada de vergüenza. Con los años de trabajo duro, había logrado ahorrar una suma de dinero, pero aún estaba muy lejos de poder comprar una propiedad en la ciudad. Ahora que su hijo estaba en edad de casarse, su mayor temor se hacía realidad. A pesar de la angustia, Carmen aceptó la petición de su hijo y le prometió que haría todo lo posible para ayudarlo. El señor para el que Carmen trabajaba, don Julián, era un hombre que ya había pasado los 70 años. Era una persona de buen corazón, de trato amable y nunca la había menospreciado por su trabajo. Carmen llevaba ya unos 4 o 5 años a su servicio. No era un tiempo excesivamente largo, pero era suficiente para sentir que él la trataba con un afecto genuino. En una ocasión, él le había propuesto vivir juntos, pero ella lo había rechazado amablemente, pues solo deseaba una vida tranquila y sin ataduras. Desde que su hijo mencionó lo de la casa, la mente de Carmen no dejaba de dar vueltas. ¿Cómo podría conseguir un hogar decente para que su hijo pudiera casarse? Mientras limpiaba las habitaciones, no paraba de pensar en dónde podría encontrar otro trabajo para aumentar sus ingresos. Quizás al notar la preocupación en su rostro, don Julián le preguntó qué le sucedía. Tras escucharla, de repente sacó una tarjeta y le dijo: «Aquí tienes 30.000 euros. Úsalos por ahora. Si no es suficiente, puedo ver qué más consigo». En ese instante, Carmen se quedó completamente sorprendida, sin saber cómo reaccionar. Si aceptaba ese dinero, contraería una deuda de gratitud inmensa con su jefe, pero su hijo necesitaba el dinero con urgencia. Como si leyera sus pensamientos, don Julián sonrió y le dijo: «No te preocupes, no le des más vueltas. El dinero es dinero y los sentimientos son otra cosa. Jamás usaría esto para presionarte». Gracias al préstamo de don Julián, sumado a todos los ahorros de Carmen, su hijo pudo comprar una pequeña casa y casarse sin problemas. Carmen sintió que se quitaba un peso inmenso de encima, sintiendo que su misión como madre estaba prácticamente cumplida. Sin embargo, una nueva preocupación la atormentaba. ¿Cómo iba a devolverle tanto dinero a su jefe?
Para ella, esa cantidad era una fortuna. Necesitaría más de 5 años de trabajo solo para pagarla. Pero lo más importante no era el dinero, sino la deuda de gratitud. Como dice el viejo refrán del pueblo, es mejor deber dinero que deber un favor. Carmen sentía que debía ambas cosas, lo que hacía la carga aún más pesada. Aunque don Julián nunca le exigió que le devolviera el dinero, ni volvió a mencionar la idea de que vivieran juntos, la conciencia de Carmen no la dejaba en paz. Después de mucho pensarlo, fue ella quien se acercó a don Julián y le dijo que podría considerar la idea de vivir con él. Sinceramente, en ese momento, lo hizo solo para saldar su deuda. Sin embargo, con los años que pasaron juntos, Carmen descubrió muchas virtudes en don Julián y su relación se fortaleció. Los hijos de él la apoyaban y estaban muy agradecidos de que cuidara de su padre. Pero lo que la dejó desolada fue la reacción de su propio hijo. Él odiaba la idea, no aceptaba que su madre estuviera con otro hombre. Llegó a decirle que solo estaba con un anciano por su dinero y que se sentía profundamente avergonzado de ella. Carmen no pudo rebatir las palabras de su hijo, porque en el fondo ella misma había pensado en un principio que lo hacía para pagar su deuda, pero la realidad era que, con el tiempo, había surgido un cariño sincero entre ellos, se comprendían y se apoyaban mutuamente, pero su hijo se negaba a creerlo. Carmen se sintió profundamente herida. Había entregado todo su amor y lo mejor de sí misma a su hijo, y lo que recibía a cambio era su frialdad y su desprecio. Amigos, el amor de los padres es incondicional, pero no es infinito. Ya sea en el amor, la amistad o la familia, la comprensión mutua es esencial. Exigir ciegamente que los demás cumplan nuestros deseos sin tener en cuenta sus sentimientos es una clara manifestación de egoísmo. En el caso de Carmen, la actitud de su hijo es verdaderamente reprochable. Carmen se sacrificó enormemente por él. Le entregó todo lo que tenía para que él tuviera la mejor vida posible, incluyendo su propia juventud. Pero todos esos sacrificios no fueron correspondidos como merecían. En lugar de mostrar empatía y comprensión hacia su madre, la criticó y la presionó para que viviera según sus deseos, hiriéndola y causándole un profundo dolor. Y ahora, para continuar nuestra reflexión, les invito a escuchar una sencilla historia titulada El amor de un padre. El amor de un padre. Mi padre no llegaba al 1,60 m. Mi hermano y yo heredamos sus genes. Desde pequeños siempre fuimos los más bajos de la clase. Muchas veces esto nos hacía sentir avergonzados y frustrados. Pero mi padre, como siempre, solo sonreía y nos consolaba con cariño. A veces nos volvíamos hacia mi madre para culparla. «Y todo es por tu culpa. Si no te hubieras casado con papá, seguro que seríamos más altos». ¿Acaso no viste lo bajo que era el primer día que entraste en su casa? Mi madre, siguiéndonos el juego, le daba un codazo juguetón en la espalda a mi padre, como si compartiera nuestra frustración. Desde que tengo memoria, mi hermano y yo siempre nos habíamos puesto del lado de mi madre. No era que despreciáramos a mi padre intencionadamente, pero sentíamos que su personalidad, tenía sus cosillas. Era un hombre que hablaba por los codos y, para colmo, increíblemente inoportuno. Sus opiniones rara vez captaban nuestro interés, pero eso no le impedía seguir y seguir hablando. No es que no quisiéramos comunicarnos con él, es que los temas que sacaba eran absurdos, puras trivialidades que nos aburrían hasta el alma. Cuando entramos en el instituto, la presión económica en casa aumentó considerablemente. En el pueblo, alguien había empezado a trabajar en la construcción y mi madre se apresuró a pedirle si había algún trabajo para mi padre. Cuando papá se fue de casa, tanto mi hermano como yo sentimos un alivio inmenso, algo que jamás hubiéramos imaginado. Al poco tiempo de llegar a la obra, mi padre se compró un teléfono móvil de segunda mano y cada vez que tenía un rato libre, llamaba a casa. Mi madre siempre estaba demasiado ocupada para hablar con él, así que nos pasaba el teléfono a mi hermano o a mí y nos freía a preguntas.
La cobertura era pésima, la llamada se cortaba a cada rato y, sinceramente, casi nunca entendíamos lo que decía. Pero a él le daba igual si respondíamos o no. Al otro lado de la línea, su monólogo continuaba sin cesar. Con el tiempo, cada vez que sonaba su llamada, mi hermano y yo nos empujábamos el teléfono el uno al otro, o simplemente murmurábamos respuestas vacías mientras seguíamos a lo nuestro, ignorando por completo lo que nos contaba. Cuando estábamos en casa, sus llamadas constantes eran, hasta cierto punto, soportables. Pero cuando me fui a estudiar el bachillerato a la ciudad, lejos de casa y con una montaña de deberes, él seguía llamándome cada día o dos, con una puntualidad casi militar. Todas sus llamadas eran iguales, un guión repetido hasta la saciedad. ¿Qué has comido hoy, hija? ¿Has dormido bien? ¿Son muy duros los estudios? Llegó un punto en que su voz me resultaba insoportable. Siempre le respondía lo mismo: «Estoy estudiando, papá, no me llames más». Cada vez que le decía eso, él nunca se enfadaba. Simplemente se reía suavemente y colgaba. Con el tiempo, todos mis amigos sabían que tenía un padre que me llamaba sin parar. Y lo más extraño es que parecían envidiarme por ello. Jamás les conté la verdad sobre mi familia. La mayoría de mis amigos venían de familias adineradas. Los que éramos de origen humilde, como yo, éramos muy pocos. No podía ni imaginar qué pensarían si supieran que mi padre era solo un obrero de la construcción. Un día, mientras estaba en clase, mi padre apareció de repente en el instituto. Cuando mi tutor me dio la noticia, me quedé tan sorprendida y angustiada que no pude articular palabra. Corrí hacia la entrada y vi a mi padre, encogido en una esquina junto a la verja. Llevaba una camisa blanca que aún conservaba los pliegues de la tienda, con la etiqueta del cuello todavía sin cortar. Me invadió una ira irracional y le espeté, casi en un grito: «¿Qué haces aquí?». Mi padre, visiblemente asustado, me miró y se apresuró a explicarse. «He vuelto a casa y pasaba por aquí cerca. Te echaba tanto de menos que solo quería verte un momentito». Empezó a darme explicaciones e insistió en llevarme a comer fuera. Lo rechacé de plano, sin la menor vacilación. Finalmente, quizá imbuyendo algo, sacó torpemente un billete de 50 euros y me lo dio antes de marcharse. Mientras se alejaba, se quitó la camisa blanca, la dobló con cuidado y la guardó. Fue entonces cuando vi que su camiseta interior tenía un enorme desgarro en la espalda. Sentí una punzada en el corazón y estuve a punto de llamarlo, pero justo en ese momento una amiga se acercó a preguntarme: «¿Quién era ese?». Le respondí cualquier cosa y me fui corriendo. Esa noche llamé a casa y descargué mi enfado con mi padre. Aunque no se lo dije directamente, creo que entendió el mensaje. A partir de ese día no volvió a aparecer por el instituto y sus llamadas también cesaron. Aquel mes de agosto recibí la carta de admisión de la universidad. Mi madre, preocupada, empezó a vender el grano de la cosecha para reunir el dinero para mis estudios. Le insistió a mi padre para que le pidiera a su jefe que le pagara el sueldo que le debía. A finales de mes, mi padre llamó a casa. Su voz rebosaba de alegría al anunciar que su jefe le había dicho que, en cuanto viera mi carta de admisión, no solo le pagaría todo lo que le debía, sino que le adelantaría el sueldo de 2 meses. Su idea era volver él mismo a casa por la carta, pero le dolía perder esos días de trabajo. Al final fue mi madre quien tomó la decisión. Me dijo que yo misma le llevaría la carta de admisión a mi padre. El tiempo, a finales de agosto, ya no era tan abrasador, pero cuando llegué a la obra, siguiendo la dirección que me había dado mi padre, el calor que emanaba del lugar era sofocante. Los hombres que trabajaban allí vestían prácticamente el mismo uniforme, pantalones cortos y camisetas de tirantes tan desgastadas que era imposible distinguir su color original. Algunos picaban piedra, otros acarreaban sacas de arena y cemento, otros golpeaban barras de hierro. En medio de aquel caos polvoriento no tenía ni idea de dónde podía estar mi padre. Grité con timidez: «¡Papá!», pero con el estruendo de la maquinaria nadie pudo oírme. No me quedó más remedio que llamarlo por teléfono. Cuando supo que había llegado, su voz se llenó de una alegría inmensa. Gritando por encima del ruido para que pudiera oírle, intentaba explicarme dónde se encontraba.
Alcé la vista y, a lo lejos, sobre un andamio distinguí una figura diminuta que no paraba de agitar los brazos haciéndome señas. El sol abrasador de la obra me cegaba y apenas podía mantener los ojos abiertos para mirar hacia arriba. Y sin embargo, allí estaba él, mi padre, trabajando incansablemente, una pequeña silueta en medio de aquel infierno de sol y polvo. Sentí un nudo en la garganta y las lágrimas comenzaron a brotar sin que pudiera evitarlo. Aquel edificio era inmenso y el calor insoportable. Por primera vez en lo más profundo de mi ser, sentí una punzada de dolor y compasión tan intensa que me partió el alma. Mi padre bajó del andamio y corrió hacia mí como si le fuera la vida en ello. Al verlo llegar, jadeando y con el rostro lleno de preocupación, no pude contenerme más y rompí a llorar desconsoladamente. Aquel hombrecito, a quien en casa a menudo ignorábamos o menospreciábamos, aquel que nunca se quejaba de su sufrimiento y siempre respondía con una sonrisa tímida, se asustó terriblemente al ver mis lágrimas. No dejaba de preguntarme, con pánico en la voz, quién me había hecho daño. Al ver su angustia, hice un esfuerzo sobrehumano por calmar mi llanto para no preocuparlo más. Mi madre me había dicho que, en cuanto tuviera el dinero, volviera a casa de inmediato, pero mi padre insistió firmemente en que me quedara a pasar la noche. Quería que sus amigos y compañeros de la obra brindaran conmigo para celebrar. En cualquier otro momento, probablemente lo habría regañado por gastar el dinero de esa forma. Pero en ese instante, al ver las sonrisas bondadosas en los rostros de aquellos hombres y la figura menuda pero radiante de mi padre, acepté quedarme sin dudarlo. Esa noche, en un modesto bar de la calle, mi padre pidió muchísima cerveza y comida. Con un orgullo que le desbordaba por los poros, me presentó a todos sus compañeros. Llené vasos de cerveza junto a él y, con el debido respeto, brindé con cada uno de ellos. Todos nos miraban con alegría y una profunda admiración. En ese momento, mi padre, aquel hombre de baja estatura, me pareció un gigante. Mientras lo acompañaba de mesa en mesa, pude sentir el inmenso orgullo que impregnaba cada una de sus palabras y cada uno de sus gestos. Cuando ya estaba un poco achispado por la bebida, mi padre me tomó de la mano y, con lágrimas rodando por sus mejillas, me dijo: «Hija mía, me has hecho sentir el hombre más orgulloso del mundo». Mis ojos también se llenaron de lágrimas. Sus compañeros se acercaron y me pidieron que, en el futuro, fuera siempre buena y respetuosa con él. Fue al hablar con ellos cuando descubrí la verdad. Para poder pagar mis estudios y los de mi hermano, aquel hombrecito había aceptado hacer todos los trabajos que nadie más quería, las tareas que todos consideraban demasiado peligrosas. La cena terminó y los amigos de mi padre se fueron despidiendo para ir a descansar. Tambaleándose un poco, me llevó de la mano a una pequeña pensión donde ya había reservado una habitación. Entró y revisó una y otra vez si el colchón era cómodo y me insistió en que me acostara pronto para que pudiera descansar bien. Le pedí que se sentara un momento en la cama para que también él pudiera reposar, pero con una sonrisa tímida agitó la mano y dijo: «No, mi ropa está demasiado sucia». Fingiendo estar molesta, lo empujé suavemente hacia el baño y le dije que se lavara. Cuando salió, le di un conjunto de ropa cómoda que acababa de comprar para él y le pedí que se cambiara y se acostara un rato. Accedió, diciendo que solo descansaría un poquito, pero no pasaron ni 10 minutos antes de que cayera en un sueño profundo y comenzaran a oírse sus ronquidos. Entré en el baño para lavar la ropa que se había quitado. El torrente de agua parecía insuficiente para arrancar las capas y capas de polvo de la obra impregnadas en cada fibra de la tela. La noche avanzó y la ciudad se sumió en el silencio. Me senté al borde de la cama, contemplando a mi padre dormir plácidamente. Aquel hombre que tantas veces nos había resultado una molestia, ahora descansaba con una expresión de orgullo grabada en el rostro. Y mi corazón, por fin, encontró la calma.
Gracias a todos por acompañarme hasta el final de esta historia. Si este relato te ha conmovido o te ha hecho reflexionar, te invito a que dejes un me gusta, te suscribas al canal Mil Sabias Reflexiones y lo compartas con aquellas personas a las que creas que puede inspirar. Me encantaría leer tus pensamientos y tus propias experiencias en la sección de comentarios. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.